Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Hoy sábado 23 de enero les contamos que esta semana arrancó el plan de vacunación en Ecuador. En Guayaquil, Quito y Cuenca, un 10% del personal de los hospitales previamente seleccionado para la inmunización recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este lunes la fase 0 arrancará también en Manta. Fue una semana muy significativa en la dura batalla contra el coronavirus. Una nueva etapa empezó, la de la vacunación. En Ecuador, de manera oficial, simultáneamente, la fase 0 arrancó el jueves en Quito y Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil ya aplicamos el porcentaje que teníamos designado para hacer esta fase de prueba, fase piloto, fase 0, alrededor de 700 pacientes. Ninguno de los inmunizados en el puerto principal presentó reacciones o complicaciones. No hay ni un paciente con una reacción alérgica ni con alguna complicación posterior. Un día después, el viernes, la vacunación comenzó también en Cuenca y a inicios de la siguiente semana será en Manta. Después de 21 días se administra la segunda dosis. Próximamente el 11 de febrero se realizará la segunda dosis a todos estos profesionales. Se trata de las primeras dosis que se aplican a la población de la primera línea que lucha contra el virus. Y ya en el mes de marzo aproximadamente se empezará ya con la fase 1. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios en la fase 1? Todos los profesionales de la salud, los policías, militares, las personas que trabajan recogiendo desechos, pacientes de la tercera edad. Después de eso ya viene la fase 2 y la fase 3 para toda la ciudadanía. Vamos a vacunar alrededor del 60% de la población. Pero la pregunta más frecuente de estos días ha sido, ¿para hacerle frente a la pandemia son suficientes 18 millones de dosis para la vacunación de 9 millones de ecuatorianos? La respuesta es casi. Puede sonar poco, pero la población actual del país, cerca de 17.420.000 habitantes. Hay que restarle los más de 6.100.000 menores de edad que hay y que no pueden acceder a la vacuna. También las embarazadas, que son un poco más de 300.000 a nivel nacional. Las mujeres en periodo de lactancia, que son alrededor de 600.000. Las personas con enfermedades catastróficas, que se estima llegan a 100.000. Y quienes ya tuvieron COVID, 238.232. Por lo que se podría decir que la población apta para vacunarse en el país es de un poco más de 10 millones de ecuatorianos. Algo así como 1 millón menos de lo que hasta ahora las autoridades han negociado. Luisa María Heredia, 24 horas. La directora de comunicación y el jefe de salud ocupacional del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito fueron destituidos de sus cargos por acceder a la vacuna contra el COVID-19 sin estar en la lista de los funcionarios escogidos. Jorge Guatet, presidente del Consejo Directivo del IES, confirmó a este medio de comunicación la destitución de 2 funcionarios del Hospital Carlos Andrade Marín que se vacunaron contra el COVID-19 sin estar en la lista de los funcionarios seleccionados. Se detectó y nos envió por comunicación temprano en la mañana. Se procedió a solicitar la desvinculación como procede y ver qué otras acciones hay que tomar. Se trata de la directora de comunicación y del jefe de salud personal del Hospital Achecam, quienes arbitrariamente accedieron a vacunarse sin ser funcionarios que trabajen en primera línea. Nosotros no podemos jugar con esto. Esto es un tema extremadamente serio en el cual hay que priorizar a todas las personas que están en primera línea. Las investigaciones, según Guatet, continuarán para determinar con qué autorización los funcionarios accedieron a la vacuna, debido a que la lista de los seleccionados a nivel nacional la maneja el Ministerio de Salud. Nos llamaron para que se envíen los respectivos listados del personal, se enviaron los listados de primera línea y ellos fueron seleccionando cuántas vacunas iban a ser destinadas y ellos mismos fueron al proceso de vacunación. Aseguró que se trata de un caso aislado y que no permitirán que estos hechos irregulares se cometan con las vacunas. ¿Podría ser destituido de otros funcionarios si se llega a determinar eso, presidente? Por supuesto. Y son personal de carrera hacer el respectivo trámite administrativo para poder desvincularlo del hospital. Esto para mí es una vergüenza nacional. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Le contamos ahora que pese a que otros 4 adultos mayores del hogar de ancianos San Pedro de Alausí en Chimborazo, contagiados de COVID-19, ya fueron dados de alta tras superar el complicado cuadro clínico que presentaron, la preocupación persiste. Luisa María Heredia informa.
Tras la alerta y la conmoción generada esta semana en Alausí, provincia del Chimborazo, por el contagio masivo de coronavirus en la casa de ancianos Hogar San Pedro, donde 35 adultos mayores y 11 trabajadores dieron positivo a las pruebas de COVID-19, hay mejores noticias. 4 nuevas altas médicas se dieron este fin de semana en el Hospital Básico de Alausí. Son pacientes que evolucionaron favorablemente en las últimas horas y lograron salir del área de cuidados intensivos hacia hospitalización y luego pues a sus respectivas casas a seguir con los tratamientos. De los 18 contagiados que debieron ser ingresados inicialmente al hospital de Alausí, ya solo quedan 2. Hay 3 más en el Hospital General de Riobamba, 2 en estado crítico y 1 en observación, pues ya solo requiere cuidados menores de hospitalización. Sin embargo, la preocupación persiste en la Mesa Técnica de Salud del Cantón, que se reunió para analizar la situación epidemiológica por el otro asilo de ancianos que tiene la ciudad, en el que aparentemente aún no se han registrado casos, pero que por ser población vulnerable piden sean considerados dentro del plan de vacunación que esta semana inició el Ministerio de Salud. Se les toma en cuenta porque a Dios gracias están todavía sin contagiarse, pero no esperemos que pase lo que pasó en el otro asilo, que se contagiaron todos para recién tomar acción. Por otro lado, hay un pedido concreto de declarar en emergencia hospitalaria, en emergencia sanitaria a Alausí. Y la razón principal es el mal estado en que se encuentra su hospital. Teleamazonas pudo recorrer esta casa de salud y evidenciar los daños en infraestructura y la necesidad de más áreas y más camas para poder afrontar la pandemia y garantizar la salud a los habitantes de esta parte de la provincia de Chimborazo. En nuestra emisión de este domingo tendremos un reportaje especial sobre la situación real del Hospital Básico de Alausí. Y este viernes 22 de enero iniciaron las nuevas restricciones que hasta el 7 de febrero pretenden frenar el incremento de contagios en Quito. La situación epidemiológica en la capital obligó a endurecer las medidas en cuanto a la movilidad y al comercio. Así lucía esta estación en el centro de Quito horas antes de que empiecen las restricciones en la capital. Las aglomeraciones en espacios públicos y transporte fue lo que llevó al municipio a tomar nuevas restricciones en cuanto a la movilidad y el comercio en la capital. La Secretaría inclusive nos ha recomendado que sea mucho más temprano. La ciudad no puede soportar más aislamientos, más restricciones. Aquí apelamos nuevamente a la responsabilidad, a la conciencia sanitaria. Los operativos de control se intensificaron desde este viernes 22 de enero con las nuevas restricciones que pretenden evitar más contagios de coronavirus. Vamos a articular junto con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con los agentes metropolitanos y Policía Nacional e incluso Fuerzas Armadas, operativos que van a darnos mucho control sobre estos espacios públicos. Y es que al tener varios hospitales trabajando casi al límite de su capacidad, las autoridades se han mostrado preocupadas. Si aumentase los números de contagios o tal vez las listas de espera o hubiera un aumento de la mortalidad, pues seguramente se tomarán medidas más restrictivas. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, estas son medidas improvisadas que afectan directamente a la economía de la capital. Afectando al sector de los restaurantes, al sector del turismo, al sector comercial manufacturero. Ahora los dueños de los restaurantes tendrán que cerrar sus operaciones a partir de las 9 de la noche porque los trabajadores tienen que llegar a sus casas a las 11. Los viernes, sábados y domingos está prohibida la venta de alcohol entre las 23 horas y 6 de la mañana, mientras que las licencias de funcionamiento de centros de entretenimiento nocturno continúan suspendidas en Quito. Este lunes 25 las autoridades se reunirán para presentar los primeros resultados de las restricciones. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Vamos con otros temas. Le contamos que 17 grupos irregulares, algunos conformados por disidentes de las FARC, han sido identificados en las fronteras del norte del país. Las Fuerzas Armadas hace pocos días destruyeron 3 campamentos donde se procesaba cocaína en Putumayo. Las operaciones militares en las zonas de frontera de Esmeraldas, Carchi y Sucumbío se refuerzan por la presencia de al menos 17 grupos irregulares dedicados al narcotráfico provenientes de Colombia que intentan ingresar al Ecuador. Y en la frontera norte el trabajo ha sido y seguirá siendo bastante duro, por cuanto no vamos a permitir que la integridad territorial, que el control del territorio no sea por nadie que no sea únicamente por las Fuerzas Armadas. El ministro confirmó la presencia de estos 17 grupos irregulares tras identificar 3 campamentos temporales clandestinos que habían sido utilizados por los denominados comandos de la frontera, uno de los grupos de exguerrilleros de las FARC. Y también la destrucción de un laboratorio
de cocaína. Patrullajes que son reforzados con los helicópteros y aeronaves de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea procura tener siempre a disposición el mejor apoyo para que nuestras tropas puedan estar en condiciones óptimas de llegar a tiempo. Jarrín afirma que hasta el momento estos grupos irregulares no están posesionados en territorio ecuatoriano, que su permanencia en la frontera es temporal. Ellos terminan su refugio y retornan a Colombia. Esos campamentos están en las orillas del río Putumayo, en donde fueron descubiertos. Ventajosamente en estas intervenciones no se registraron enfrentamientos, pero aseguró que dentro de ellos se encontró armamento, granadas, explosivos y fusiles de alto calibre. Las infiltraciones son de disidentes colombianos que quieren pasarse al Ecuador para refugio, descanso, reabastecimientos. Pero inmediatamente actúan las fuerzas militares del Ecuador y no permiten que haya ese tipo de infiltraciones. Y que gracias a la información compartida con el gobierno colombiano han logrado disuadir a estos grupos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Estamos de vuelta con más información, gracias por acompañarnos. El voto en plancha facilitará el conteo para los miembros de las juntas electorales y la transferencia de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, aseguran los expertos. Lo que les preocupa es que no exista conocimiento suficiente entre los electores y al no votar en plancha se anulen los votos. El trabajo de los miembros de las juntas receptoras del voto siempre ha sido extenuante y este proceso electoral no será la excepción, aunque coinciden expertos. El voto en plancha, que se retoma en las actuales elecciones, facilitará el trabajo para ellos, pues el conteo ya no será candidato por candidato, sino por lista. Definitivamente, esta nueva modalidad de votación por listas cerradas, bloqueadas, efectivamente facilita el proceso de escrutinio y el trabajo de los miembros de las juntas receptoras del voto. Daniel González cree que incluso los resultados podrían darse antes por parte del Consejo Nacional Electoral. La hora media que ha tenido el Ecuador para conocer resultados oficiales preliminares ha sido entre las 8 y 9 de la noche. Yo creía que el Consejo, si es que tiene todo listo, la infraestructura técnica, logística, creería que podría dar mucho antes los resultados preliminares oficiales. Y si bien a ninguno de los consultados les preocupa el desempeño de los miembros de las juntas ni el sistema del Consejo Nacional Electoral, que ya debe estar configurado con estos cambios, lo que sí les preocupa es que los ciudadanos aún no tengan claro que no podrán votar entre listas. Creo que un desafío importante es que pueda informar y comunicar a la ciudadanía. Para eso es importante también el apoyo de los medios de comunicación. Dayana León considera que la responsabilidad aumenta también para los partidos políticos, pues ya no se vota por personas, sino por organizaciones. Vemos a candidaturas incluso que no son militantes, que no son adherentes de los partidos, pero que representan y encabezan determinadas listas. El voto en plancha se retomó en las últimas reformas al Código de la Democracia de febrero del 2020. Incluso miembros del Consejo Nacional Electoral han dicho que este mecanismo agilizará el conteo de los votos. Dayana Monroy, 24 horas. Y la dispersión del voto, que según los expertos en materia electoral se evidenciará en los comicios del 7 de febrero próximo, le dará al Ecuador una Asamblea Nacional sin mayorías. El número elevado de candidatos hará que haya un parlamento dividido. Sea quien sea el nuevo presidente del Ecuador, para cumplir con su rol de colegislador deberá enfrentarse a una Asamblea Nacional extremadamente dividida, debido a la gran cantidad de candidatos que hay. Hace que al menos tengamos una variable de 17 organizaciones políticas y esto se ve reflejado en los candidatos a la Asamblea Nacional. Otro factor que incide a Cotarrón es el nuevo método de asignación de escaños que favorece la entrada de más fuerzas políticas. Que no son hegemónicas, van a ser independientes, van a constituirse en votos excepcionales. Y sin un bloque consolidado para bajar impuestos o eliminarlos, algo que debe pasar por la Asamblea y que es una de las propuestas que se repite en casi todos los planes de gobierno. El primer mandatario deberá buscar acuerdos. Yo no creo que sea sano para una democracia tener lo que teníamos en el año 2013, que 105 de los 137 asambleístas eran oficialistas. Sin embargo, tampoco creo que sea sano para una democracia que tengamos una alta dispersión dentro de la Asamblea Nacional. Con lo
lo cual se disminuyen los estándares de gobernabilidad y más que nada de secuencia de aprobación de leyes. Si tomamos en cuenta el arrastre presidencial que se evidencia en los porcentajes obtenidos por los candidatos presidenciales, que siempre es similar al que sus organizaciones políticas tienen en la papeleta de asambleístas nacionales, es posible pronosticar que 4 fuerzas políticas lograrán entrar a la nueva asamblea. Eso responde tal vez a que las estructuras de los partidos políticos en Ecuador no han sido lo suficientemente fuertes. El método Webster en el caso de los asambleístas provinciales, dependiendo de la votación, podría ser que entren 3 partidos por provincia. Y van a ser piezas fundamentales al momento de lograr acuerdos legislativos. Todo esto derivaría en una asamblea con unas 3 o 4 fuerzas políticas con bancadas representativas, pero ninguno con mayoría. No vamos a tener una bancada que supere los 69 votos, es decir, más del 50% de la Asamblea Nacional. El nuevo jefe de Estado tendrá que escoger a un ministro de gobierno que sirva como puente para que de verdad las propuestas y promesas se conviertan en leyes. Luisa María Heredia, 24 horas. Médicos aseguran que se puede reducir considerablemente los contagios durante el día de las elecciones si la ciudadanía cumple con todas las medidas de bioseguridad. Los electores deberán portar de forma adecuada y permanente la mascarilla, llevar gel o alcohol y su propio bolígrafo para votar. En 2 semanas, 13 millones de ecuatorianos deberán acudir a las urnas para elegir a los nuevos mandatarios. Deberán cumplir de forma estricta con varias medidas de bioseguridad. Las aglomeraciones pueden aumentar la probabilidad de contagio, pero si ustedes van a votar y no están hablando con el vecino, con el primo, con el tío, están con su mascarilla todo el tiempo, pues el riesgo debería ser básicamente el mismo que cuando ustedes van tal vez al supermercado. El Consejo Nacional Electoral emitió ya un instructivo de bioseguridad para el 7 de febrero. El elector, por ejemplo, deberá acudir de forma obligatoria con la mascarilla. El votante debe acudir solo y recordar que la distancia de 2 metros se debe respetar en todo momento. Para sufragar es necesario presentar la cédula. Los miembros de la mesa receptora del voto no la cogerán, únicamente la verán y le pedirán que se baje la mascarilla por 2 segundos para verificar su identidad. Es importante que usted lleve su propio esfero y si lo olvida, tome el del recinto electoral y rocíelo con alcohol. Luego colóquese gel o alcohol en sus manos. Los médicos explican que el uso de trajes de bioseguridad no es aconsejable, pero sí recomiendan otras medidas que podrían ser más útiles. Incentivando a la gente que va a ir a votar que ya tenga meditado su voto y entre menos aglomeración tengamos, el contagio va a disminuir de manera global. Entonces, además piden a la ciudadanía responsabilidad para que no acudan en caso de presentar síntomas. Si ustedes tienen dolor de cabeza, diarrea, rinorrea, salida de secreción nasal, tos, ardor de garganta, quédese en casa. Según el CNE, la votación no debe durar más de 2 minutos. La multa por no votar es de $40, pero si usted presenta un certificado médico, estará exento de esa sanción. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y la aerolínea TAME está lista para vender sus activos aeronáuticos. La empresa pública en proceso de liquidación convocó ya a los interesados. Luego de recibidas las propuestas en un plazo de 15 días, un comité técnico se encargará del análisis de las ofertas. TAME continúa su ruta hacia el cierre definitivo. La empresa pública de aviación, que entró en proceso de liquidación el 19 de mayo pasado, concluyó la elaboración y aprobación de las bases para la venta de sus activos aeronáuticos. Por tal razón, convocó a través de un concurso público a los interesados. Desde el Ministerio de Transporte, que lidera el proceso, dan detalles. A partir de la publicación del pliego, de la convocatoria, damos 15 días para poder presentar las ofertas. Estas ofertas pueden ser globales, o sea, por la totalidad de los activos, o pueden ser individuales, solamente por el activo en que esté interesado el oferente. Son 7 los activos aeronáuticos disponibles para la venta, entre ellos 3 aviones ATR-42. Estos serían los de mayor valor en el mercado. Hay otro tipo de activos como un terreno en Cumbayá, el edificio, el hangar, pero lo que va a darnos la mayor cantidad de ingresos son justamente los aviones, los que representan pues una mayor complejidad. Y aunque ya se tiene un avalúo total, el funcionario prefirió no hacerlo público. Lo que sí está claro es que los activos de TAME no alcanzarán a cubrir sus pasivos, cerca de $350 millones. Imposible. Los activos no van a ser suficientes para cubrir los pasivos. El mayor acreedor individual es Petroecuador, con más de $150 millones
por venta de combustible y después el mismo gobierno nacional por las transferencias económicas que ha hecho. En el Ministerio de Transporte confirmaron que de un total de 933 personas que debían cobrar sus liquidaciones, a la presente fecha faltan 65 personas por hacerlo. Se conoce que al menos 5 empresas estarían interesadas en la compra de estos activos. Joana Ramos, 24 horas. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, muy buenas noches. Es real. El promedio de los primeros envíos de la vacuna de Pfizer a Latinoamérica es de 8.700 dosis por país. Y hay otro tema que también es cierto. Solo las vacunas chinas y de Rusia fueron enviadas por cientos de miles, como en el caso de Brasil. Pero Pfizer no es la única opción que tiene Ecuador para inmunizar a su población. Veamos con qué otras farmacéuticas el gobierno ha tenido conversaciones. Países de todo el mundo continúan en la carrera de conseguir más vacunas para así poder inmunizar a la mayor parte de la población y bajar el número de contagios por COVID-19. Y Ecuador se convirtió esta semana en el 7º país de la región en recibir las vacunas contra el coronavirus. Fueron 8.000 dosis que el gobierno dijo llegaban en el primer envío del laboratorio de Pfizer. Según los planes, hasta marzo 43.000 personas serán vacunadas como parte de la fase 0. Se ha confirmado también que este año se esperan 18 millones de dosis a un costo de $200 millones. Pero el laboratorio de Pfizer no será el único proveedor de vacunas para el país. A las 2 millones de dosis de este consorcio se suman 4 millones de AstraZeneca Oxford, 4 millones de la empresa COVAX con XX y de la iniciativa COVAX con una X de la Organización Mundial de la Salud otros 8 millones de dosis. También se tienen conversaciones con otros proveedores, entre ellos están Johnson & Johnson, Novavax y Sinovac de origen chino. Le contamos ahora que una persona se encuentra detenida en la isla Santa Cruz por viajar a Galápagos alterando un certificado para COVID-19. Asimismo, un residente permanente de las islas viajó a pesar de haber dado positivo para COVID-19. Él también fue detenido. Preocupación en la comunidad galapagueña al conocer que se insiste en ingresar al archipiélago con certificados falsos de COVID-19. Incluso 2 personas lograron burlar los controles en el aeropuerto de Guayaquil y viajaron hasta la isla Baltra, donde los detuvieron. Una de ellas es una ciudadana ecuatoriana de 23 años que acepta que falsificó el documento. Una prueba de PCR que se la había realizado en días anteriores y por problemas económicos lo había escaneado y puesto encima del documento la nueva fecha. Al momento se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional. Cabe señalar que la ciudadana al llegar a Puerto Ayora se le practicó una prueba COVID, la cual salió negativa. Sin embargo, su detención se da por falsificación de documento. El otro caso se trata de un residente permanente que se presentó en el aeropuerto de Guayaquil con su certificado PCR con resultado positivo para COVID y así logró abordar el avión y viajar hasta la isla Baltra, donde al verificar sus documentos se lo detuvo. Ahora permanece aislado y bajo custodia policial. Responsable por falsificar estos documentos. En días pasados, las autoridades en el aeropuerto de Guayaquil ya detectaron ecuatorianos y extranjeros que pretendieron viajar a las islas con certificados PCR adulterados. Los casos positivos en las islas siguen en incremento. Hasta el momento se registran desde que inició la pandemia 1.190 personas contagiadas. En Galápagos, Diego Añasco Lalama, 24 horas. Y ahora les contamos que el Comité Permanente del Carnaval de Guaranda decidió suspender todas las actividades previstas para celebrar esta fiesta con el fin de precautelar la salud de la comunidad. En esta fecha llega un alto número de turistas de todo el país y del mundo a la provincia. Guaranda se une a las ciudades que suspenden este año las fiestas del carnaval debido a la pandemia, decisión que se toma para evitar poner en riesgo la vida de los pobladores y se hace el llamado para que se lo celebre en familia y en casa. Que estos momentos de dolor deberíamos dejar, hacer una pausa y volcarnos a la minga entre todos a cuidar nuestras vidas. La ciudadanía apoya esta decisión a pesar de que esta fiesta es una de las más esperadas y que genera la visita de cientos de turistas nacionales y extranjeros. No podría ser de otra manera, lo importante es la salud primero y en eso debemos de estar todos los guarandinos muy de acuerdo y yo creo que sí estamos todos los guarandinos de acuerdo. Ya habrá otros carnavales que podamos disfrutar, con la salud es todo. Los personajes como el Taita Carnaval, la Reina y la Ñusta continuarán en sus funciones.
Esto es algo que por primera vez sucede, pero ayudará para seguir impulsando y trabajando en proyectos culturales, nos comenta Raúl Verde Soto. Para nosotros también fue sorpresa, pero seguimos nosotros representando por este año más a nuestro querido Guaranda, la ciudad de las 7 colinas y de los eternos carnavales. Los $71,000 que estaban destinados para estas fiestas serán usados para la lucha contra la pandemia. En Bolívar, Jonathan Quesada, 24 horas. Y este viernes perdió la batalla contra el COVID-19 Leslie Pinto, esposa del hombre que por más de 50 días oró afuera del Hospital de Especialidades de Portoviejo por la salud de su pareja. Esta imagen que se hizo viral se transformó en símbolo de esperanza para muchas personas que, como él, oran para que sus familiares superen la batalla contra el COVID-19. Y es que fueron más de 50 días en los que Luis Aguilar, sin falta, se apostó aquí, de rodillas, en los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo. En dirección al piso 2, a diario, Luis oró por Leslie Pinto, su amada esposa, quien luchaba contra el virus en el área de cuidados intensivos en esta casa de salud. El drama de esta pareja inició en noviembre, cuando Luis sintió síntomas y pese a aislarse, su esposa se contagió y resultó más afectada. Días atrás, los médicos indicaron que Leslie había tenido un progreso. Eso brindó esperanza a un Luis que a la distancia nunca dejó de acompañar a su esposa, aún en los momentos más críticos. Lamentablemente, esta historia de amor y fidelidad no tuvo un final feliz. Este viernes, desde la Casa de Salud y pese a las oraciones, se confirmó el deceso de Leslie. Luis ha hecho un llamado a la ciudadanía para que hagan conciencia, a no relajarse frente a las medidas de bioseguridad, pues no desea que casos como los que ahora él vive, lo pasen otras personas. Cuídense que esto no es un juego. Los que más sufren son la gente vulnerable, sus papás, sus abuelitos. La pandemia es real, las afectaciones continúan. Es decisión de cada ecuatoriano cuidarse o aceptar el riesgo. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y la fusión de Petroecuador y Petroamazonas dispuesta en abril de 2019 aún no concreta su optimización, pues continúa dejando más gerencias y duplicidad de funciones. Según las autoridades, la reducción del personal se realizaría en marzo. A 3 meses de que se cumplan 2 años desde la firma del decreto que inició el proceso de fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, la optimización no llega. De hecho, fue incluso un año antes, en abril del 2018, cuando en medio de anuncios sobre la supuesta necesidad urgente de eliminar el exceso de funcionarios públicos, se habló de la fusión. La idea es, como ya se señaló, no duplicar competencias, no duplicar atribuciones. Desde Petroecuador aseguran que la reducción de personal tras la absorción de Petroecuador a Petroamazonas comenzará en marzo, es decir, casi 3 años después del anuncio, aunque se concretará luego de una auditoría. Me he enterado de que todavía no se contrata a la compañía, va a analizar y debe establecer cuál va a ser la estructura definitiva. Con toda certeza que en este momento existen duplicidad de funciones. Resulta que al fusionarse simplemente lo que pasa es que existen redundancias de personal en las áreas especialmente de apoyo y administrativas. Pero pese a la supuesta duplicidad de funciones entre los 3.919 empleados de Petroecuador y los 6.868 de Petroamazonas, lo que se ha autorizado es la creación de nuevas gerencias y subgerencias. Por ejemplo, se creó la Gerencia de Exportación y Producción de Crudo y la Gerencia de Transformación Empresarial, cargo que no existía, esto último supuestamente para participar en el mercado bursátil. En mi opinión, yo creo que la Gerencia de Exploración y Producción obviamente debe existir, pero la otra no tiene sentido, porque va a crear más burocracia, simplemente. La Universidad Central está detrás del proceso de evaluación del personal de las dos entidades. Esta fusión, que se hizo en el marco de la llamada austeridad, 3 años y $20 millones después, aún no deja ahorros en un gobierno que ya se va. Dayana Monroy, 24 horas. En otros temas, los escenarios deportivos de Fede Guayas continúan renovándose. En esta segunda entrega periodística conozca qué ocurría en años anteriores y cómo afectaba a los deportistas. En un reportaje anterior observamos la renovación por la que pasa el estadio modelo Alberto Spencer Herrera a cargo de Fede Guayas, después de varios años en que se lo descuidó. Sin embargo, este es apenas un ejemplo.
El Coliseo Voltaire Paladines Polo, que también lo regenta Fede Guayas, hoy luce así. Cerámicas cambiadas, bancas pintadas en buen estado, mantenimiento a conexiones eléctricas, áreas VIP restauradas y una nueva pista. Sin embargo, el estado actual del Coliseo Voltaire Paladines Polo se debe a una remodelación que inició en junio de 2020, es decir, en plena pandemia, pues tan solo un año atrás, en enero de 2019, cuando la Secretaría del Deporte inició una intervención a los escenarios de Fede Guayas. Otro era el cantar. Bancas destruidas, conexiones eléctricas expuestas, huecos en el techo, una infraestructura descuidada. Y es que la intervención fue precisamente por el mal estado de los escenarios. Creo que el problema de Fede Guayas fue lo que pasó durante 8 años atrás. El descuido totalmente. La administración a la que se refiere el actual titular de Fede Guayas es a la de su antecesora, Pirina Correa, hoy candidata a la Asamblea Nacional por el correísmo. Ella dirigió a Fede Guayas desde 2011 hasta enero de 2019, cuando tras la intervención se la destituyó del cargo. Una falta de compromiso de la identidad de la Federación Deportiva del Guayas y sus escenarios. Eso es claro. La intervención dejó al descubierto los problemas. Otro ejemplo es el Coliseo de Deportes de Combate, hoy en remodelación. Se adecúan las gradas, la pista está pintada, se han renovado los baños y ahora se usará para patinaje artístico. Pero así es como lucía en la administración anterior. Se lo usaba como bodega, que almacenaba colchones y vigas de metal. Pero si este era el estado de algunos escenarios, entonces, ¿hacia dónde se destinaba el dinero? Que las federaciones provinciales, sobre todo, tienen una carga administrativa muy alta, que creció, digamos que por temas políticos, porque los organismos deportivos se usaban con fines políticos. Sobre este tema, en un informe de gestión enviado por el equipo de comunicación de Pirina Correa a esta redacción, se señala que la Secretaría del Deporte redujo el presupuesto a Fede Guayas en 31%. Desde 2012 a 2018, llegando en ese año a $7.4 millones. Sin embargo, ese monto sigue siendo mayor al de la actual administración. Más de $6 millones el presupuesto anual. Y ojo, que todavía no me han transferido todo el recurso del 2020. Pudimos hacer estas cosas. Otro escenario renovado es la pista atlética Emilio Estrada y Casa, totalmente nueva, pues aquí las promesas del deporte por años entrenaron sobre tierra. Así lo cuenta Denis, atleta hace 8 años. Y eso que a poco se iba empeorando, ¿no? ¿Verdad? Ni recomendable por ningún profesional. Incluso muchos deportistas se retiraron, ¿eh? ¿Y qué decir de la piscina olímpica? Estas imágenes pertenecen a septiembre de 2018, incluso antes de la intervención. Hoy se está mejorando el sistema de limpieza. Se decía que arreglar estas piscinas costaba alrededor de $250,000 cada piscina. Y eso, una vez que nosotros fuimos y cotizamos, está por los $89,000. Así avanza la renovación de los escenarios de Fede Guayas. Los deportistas esperan que esto continúe y no volver a situaciones anteriores. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Hoy en nuestro segmento Turismo Abierto les presentamos una pequeña muestra de lo que es nuestro archipiélago Galápagos. Sus formaciones volcánicas, su flora y fauna única en el mundo, hacen de Galápagos un lugar imperdible para turistas nacionales y extranjeros. Esta se ha convertido en la portada de Galápagos para el mundo. Es la carta de presentación del archipiélago que le ha colocado en uno de los lugares más hermosos del planeta. Se trata de Bartolomé, uno de sus islotes. Es como volver al pasado y ver cómo el planeta o muchos continentes comenzaron. Luego de subir alrededor de 400 escaleras, se puede apreciar este paisaje, donde a lo lejos se observan al menos 7 islas. Y ese pináculo, restos de un viejo cono volcánico que emerge en forma puntiaguda y que se encuentra casi en la orilla de su playa dorada. Es especial porque podemos ver los pingüinos. El pingüino de Galápagos es la tercera especie más pequeña del mundo. Muy cerca de Bartolomé está la isla Santiago. Allí parece que el tiempo no ha pasado. Se puede observar sorprendentes formaciones de lava de erupciones volcánicas que le ha convertido en un sitio para estudios científicos y también una de las islas favoritas de los turistas para tomar fotografías. Sí, pues estamos muy emocionados de poder venir acá, conocer por primera vez este
paraíso. Pero Galápagos también es una excelente opción para realizar actividades acuáticas como kayak y snorkel, una de las favoritas de los más pequeños. Y precisamente es en la isla Santa Fe, donde usted en sus playas tranquilas podrá observar tiburones, mantarrayas, tortugas y lobos marinos. Galápagos sin duda debería ser una parada fija para los ecuatorianos. Es que más allá de ser un paraíso y un laboratorio viviente, es un ejemplo de conservación, donde hay especies únicas en el mundo que viven en entornos naturales. Con cámaras de Alexander Herrera, Fernanda Ceballos, 24 horas. Retomamos la información. Pese a la pandemia, en 2020 las exportaciones de cacao ecuatoriano tuvieron un importante repunte. El mejor manejo de las variedades del grano y acuerdos entre los gremios productores serían factores clave. En 2019 la exportación de cacao generó divisas para el país por 652 millones de dólares, valor incluso menor al percibido en 2018. Por ello, tras la llegada de la pandemia en 2020, se adelantaba un panorama gris. Sin embargo, este no fue el caso, sino todo lo contrario. Se dio un repunte importante en las ventas al exterior. 360.800 toneladas de cacao entre cacao en grano y semielaborados. Y en dólares, en suma también, fueron 908.102.000 dólares. Esto pone al cacao como el producto de exportación no petrolero con mayor desempeño en 2020, con un 26% de crecimiento. ¿Qué factores llevaron a estas cifras? El aumento de la demanda en las casas por el encierro fue uno de ellos. Lo que se dejó de consumir en el segmento hospitalario, llámese restaurantes, panaderías, cafeterías, comenzó a ser compensado por el consumo doméstico. Otro factor determinante en el repunte de ventas fue el aumento de la producción gracias a un mejor manejo de la variedad CCN51. Tenemos más de 340.000 toneladas al año, con rendimientos promedios muy superiores, que aún hay que mejorar. A esto se suma que países competidores como Costa de Marfil y Ghana tuvieron una mala cosecha. Además, ayudó el precio internacional. Existen cerca de 550.000 hectáreas dedicadas a la producción de cacao en Ecuador. Desde el Ministerio de Agricultura se indica que con las acciones adecuadas se podría observar un crecimiento en la producción en el país. Si se mejora aumentando productividad en las plantaciones existentes, mejorando podas, si hacemos las cosas bien, en un lapso de 5 años podría ser el segundo exportador del mundo. Finalmente se espera mayor promoción y marketing a nivel internacional para abrir mercados. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.